uno de los factores críticos de suceso en un desarrollo es la traducción de las necesidades en un diseño de solución. Eu coincido contigo. Todavia, aún em las organizações que utilizam um processo ágil, a cultura ágil não está difundida de la maneira adequada. Bienvenidos. Gracias por asistir a esta videoconferencia. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre aceptación de software y la importancia en el desarrollo de software. Pero antes de comenzar, primero me gustaría darles una pequeña presentación sobre Fato. Nosotros como Fato somos una compañía de soluciones de gestión de software, donde trabajamos principalmente en la dimensión de resultados y en el espacio entre clientes y desarrolladores. Venimos trabajando durante más de 21 años, donde hemos atendido a más de 10 países y más de 700 empresas. Estas son algunas de las fotos de nuestras unidades, donde estábamos reunidos, antes de la pandemia. Y ahora me quiero enfocar en tres principales preguntas y si ustedes las tienen, nosotros tenemos soluciones creativas para responder. ¿Usted está conforme hoy con el software contratado? Con Fato usted podrá responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y consultoría de forma asertiva. Los lanzamientos demoran mucho, estos vienen con defectos y los costos en realidad tienden a aumentar. Reciba un software que funcione mejor y a tiempo. ¿Tiene dificultad para comunicar los gastos en contratos de software para los directivos? ¿Justifica un presupuesto con desarrollo de soluciones de software? Y a partir de eso, nosotros generamos confianza para obtener resultados y transparencia en nuestros servicios que operan en 3 niveles de compromiso. En la parte de entrenamiento, donde usted aprenderá con profesionales que justamente viven el cotidiano de sus desafíos y saben cómo lidiar con ellos. El área de consultoría, donde trabajamos con usted para atenderlo mejor a su problema de gestión y desarrollar la mejor solución. Y el área de outsourcing, donde continúa con una estructura de más de 20 años para obtener el desempeño máximo en contratos de fábrica de software. Nuestras soluciones se basan en 6 pilares: el área de requisitos, medición y estimaciones de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, analytics and machine learning y benchmarking de software. El día de hoy vamos a abordar justamente el área de certificación y calidad, donde será una entrevista conducida por Guilherme Simões, quien entrevistará a Carlos Eduardo, y esperamos su participación. Estén atentos al chat, pueden escribir sus preguntas, que la dinámica es que cuanto mayor preguntas, mejor. Y a avisarles que también tenemos una participación en vivo desde YouTube. Ahora le doy paso a Guilherme para comenzar con esta entrevista. Gracias, Estrella. Muy buenas tardes a todos. Queria recordarles que este evento está sendo gravado e vamos a publicar depois em nosso canal de YouTube. Estrella irá poner no chat o link para nosso canal. E este é um evento mensual. Todos os meses estamos apresentando temas que são de interesse do mercado. E o tema elegido este mês foi sobre aceitação de software, que é algo que parece não ter a devida importância dentro de muitas empresas. E para isto vou solicitar a ajuda de meu companheiro Carlos Vázquez para aclarar-nos neste tema através de diversas perguntas. Então, Carlos, queria perguntar-lhe, para começar, primeiro, se poderia nos explicar, por favor, o que significa aceitação de software? Excelente, Guilherme. Muchas gracias, Estrella. Es la evaluación de un producto para confirmar si él está de acuerdo con la necesidad que motivó su desarrollo. Entonces, si usted adquiere un electrodoméstico, tiene un tiempo
para evaluar si este electrodoméstico funciona de manera correcta. Lo mismo se pasa con software. Se tiene que evaluar si las funciones que el software provee resuelven los problemas que motivaron su desarrollo. Y la aceptación es una actividad que tiene diferentes momentos para su ejecución, porque no es solamente cuando del término del desarrollo que se realiza la aceptación. Un desarrollo no es simplemente la codificación, se tiene un trabajo de concebir una solución a partir de una necesidad. Entonces, hay que evaluar si el alcance de la frontera entre hombre y máquina es adecuada para el propósito y si el comportamiento él también está adecuado. Entonces, por lo menos entre dos momentos, donde se evalúa el diseño de la solución y el momento donde se entrega el producto de software funcional. Y la aceptación tiene diferentes particularidades cuando uno está insertado en un contexto de desarrollo tradicional o de desarrollo ágil. Déjeme solo explorar un poquito este punto que estaba en su respuesta. Lo mismo que la homologación del software entregado. Entonces, ya explicaste que la aceptación no es solo la homologación. O sea, podemos decir que homologación es una actividad de aceptación, sin embargo, la aceptación no es solo la homologación. Entonces, podemos pensar en actividades de aceptación em etapas tempranas, em momentos iniciais do projeto, como bem disseste, para validar o alcance. Esse é um ponto que creio que muita gente está com isso na cabeça. Homologação e aceptação são a mesma coisa. E é algo que eu vejo que é muito comum. La aceptación es más amplia porque hay la aceptación del usuario, del producto, del software final, el software funcional en una computadora, y hay la aceptación de los requisitos para el producto de software, porque parte del esfuerzo de ingeniería de software es también la concepción de esta solución a partir de una necesidad. Entonces, si uno deja para aceptar esta concepción de este diseño de solución en la homologación, ¿qué pasa? Se puede descubrir qué funciones necesarias para cumplir el propósito del desarrollo no fueron identificadas o que, por otro lado, que la solución ella es mucho más amplia que podría serla. Entonces, es un tema de dos manos. Se puede pecar por el exceso y pecar por la falta también. No, ok. Entonces, ya caracterizamos la aceptación, por ejemplo, por los momentos. Ahora, quería que comentaras un poco sobre quién. ¿Quién está a cargo de la aceptación? ¿Se podría pensar que el equipo de desarrollo puede hacer el trabajo de aceptación o no?
hay que tener cuidado con el puede, porque casi todo lo puede. ¿Qué pasa? La aceptación de la funcionalidad, las funciones, perdón, las funciones, si el comportamiento del software está alineado con las reglas del negocio, si las informaciones que el usuario provee al sistema, los resultados que el sistema provee al usuario. Este tema sobre cómo el software cumple su papel en el desempeño de funciones del negocio. Este solo puede ser aceptado por alguien en la área de negocio. Pero si uno piensa que la aceptación también se refiere a un producto en un contrato, por ejemplo, donde yo tengo un proveedor y este proveedor es el responsable por el desarrollo de un producto de software y el usuario no tiene capacitación, no tiene conocimiento para evaluar, por ejemplo, si la arquitectura interna del producto está en conformidad con la arquitectura de referencia en la organización. Esto un usuario de negocio no puede hacerlo. Entonces, la aceptación en aspectos internos del producto se puede, por supuesto, realizarla un profesional de área técnica, de área de la tecnología, de la información y comunicación. Sin embargo, los aspectos de conformidad cuanto las reglas de negocio, sobre las funciones del negocio, estos pueden ser aceptadas por un profesional del área de negocio. El tema de la aceptación, él está en la frontera entre la ingeniería de software y el gobierno corporativo. Está, en verdad, mucho más cerca del gobierno corporativo que de la ingeniería del software. Por ejemplo, uno tiene un comportamiento para una solicitación de un préstamo y una persona solo puede realizar una solicitación y alguien pone una regla de negocio diferente, donde una misma persona puede ahora pedir un número ilimitado de solicitaciones. Entonces, este comportamiento del producto, él está compatible con que la dirección de la empresa determinó. Entonces, observa que la aceptación es una actividad del usuario. El profesional de TI tiene un rol de soporte, como un helpdesk de tercer nivel, por ejemplo. Entonces, de manera más objetiva, sí, un profesional puede trabajar con la TI, puede trabajar con la aceptación, sino que en el contexto de la arquitectura, con respecto a la conformidad metodológica, no con respecto al funcionamiento del producto. Ok, excelente. Aproveitando uma pergunta que Reina publicou no chat, isso é bueno também para recordarles que vocês podem perguntar no chat durante a entrevista. Podemos aproveitar a pergunta para abordar de imediato ou deixamos para responder al final. Depende do momento que se aborda um determinado enfoque do assunto. Então, queria aproveitar a pergunta de Reina. Reina pergunta se o dueño do produto seria quem cumpre o rol de aceptação. Só que queria ampliar um pouco a pergunta porque este rol de
dueño del producto está pegado a un desarrollo basado en Scrum, o sea, un desarrollo ágil. Y quería preguntar de manera más amplia, en caso de un desarrollo secuencial o en cascada, ¿esto sería hecho por quién? Y en el caso de un desarrollo ágil, como Reina preguntó, si todo estaría a cargo de un product owner, y cuál es la diferencia de la aceptación en los dos contextos, desarrollo secuencial o en cascada y desarrollo ágil. Gracias, Guilherme. Es un tema muy importante. Primero punto es que la aceptación, como comenté, está mucho más cercano del gobierno corporativo que de la metodología de desarrollo. Entonces, independiente de cuál metodología utilice en el desarrollo, la pregunta que tiene que hacer es, ¿quién en la organización tiene la autoridad para evaluar si el comportamiento que el software presenta está compatible con las direcciones de la empresa? Entonces, este es el primer punto. ¿Quién es la persona que tiene esta autoridad? ¿Quién es la persona que tiene este poder? Y dependiendo del segmento de negocio, esta es una tarea que no es solamente de una persona. En bancas, por ejemplo, se tiene direcciones como, por ejemplo, del SOX, donde se tiene que tener por lo menos 2 personas en este proceso de aceptación. Entonces, el primer comentario que veo como relevante sobre este tema es que la aceptación, antes de ser un tema de metodología de desarrollo, es un tema de gobierno corporativo. Este es el primer tema. Bien, en el desarrollo ágil, en especial en Scrum, yo tengo algunas, no es bien crítica, mas es algunas lagunas, algunos puntos donde el Scrum resuelve el problema dejando para otro ámbito, para otro ámbito de proceso. Entonces, por ejemplo, uno de los factores críticos de suceso en un desarrollo es la traducción de las necesidades en un diseño de solución. La traducción de la necesidad en un conjunto de funciones que se puede desarrollar en software. Entonces, ¿cómo el Scrum resuelve este tema? En el inicio era el verbo, así se dice en la Biblia. En Scrum es, en el inicio hay el backlog. Sin embargo, ¿cómo este backlog se hizo existir? Entonces, hay la cuestión sobre la concepción de este backlog y él no provee una orientación sobre el grooming, el desarrollo de este backlog a lo largo del ciclo de desarrollo. ¿Qué pasa? Él es bastante efectivo en la organización del trabajo, porque se tienen los ítems de backlog. Estos ítems no necesariamente son requerimientos para el producto. Se puede tener como ítems de backlog elementos arquitecturales o tareas, hasta tareas. Y el Scrum, él describe cómo es la dinámica de este backlog inicial, sino que él nos describe cómo se llega a este backlog inicial y cómo se evoluciona este backlog a lo largo de los diferentes sprints. Entonces, este es un punto. Otro punto es la cuestión de la conciliación de diferentes objetivos, porque en una organización compleja, no me refiero acá a una pequeña empresa o un pequeño sistema, sino que a sistemas complejos donde hay diferentes agentes
participando en la definición de este diseño de la solución. Y el Scrum, ¿cómo él resuelve este problema? Él crea un superhombre que es el Product Owner, y este Product Owner es el responsable por todo el backlog. Entonces, en mi experiencia, este Product Owner no es común que él sea una persona que tiene el nivel de responsabilidad, el nivel de autoridad compatible con las exigencias para la aceptación. Entonces, yo tengo la siguiente visión. En términos generales, que el Product Owner, él trabaja en el contexto de las sprints como una validación preliminar. Y yo veo que hay un momento especial que no es el término de un sprint, sino que es la liberación de una nueva release. Y en esta release es cuando se puede efectivamente involucrar personas del negocio para la aceptación de las características que se componen aquella release. Entonces, en términos generales, yo veo que el Product Owner, él tiene un papel de una validación previa, como si fuera un sustituto de quien tiene efectivamente esta autoridad. Y cuando se tiene una liberación de una nueva release, entonces es el momento donde se puede involucrar los diferentes agentes del negocio para este propósito. Es muy similar con el desarrollo tradicional, con la diferencia que en el desarrollo tradicional este punto de aceptación él tiene dos momentos. Un momento donde se evalúa el diseño de la solución y un momento al final. Con el desarrollo ágil, este final es posible que no exista porque en el caso del desarrollo continuado no hay una perspectiva de proyecto con término. Entonces, esta es una diferencia. Y yo veo que el Product Owner no es común que él tenga la autoridad efectiva para realizar este tipo de aceptación. Por ejemplo, si el Product Owner es un profesional de la área de TI, él no está en el área del negocio por común. Tenemos hoy una realidad que es la cuestión de dos mundos diferentes. Tenemos en el ámbito de la administración, tenemos los presupuestos, tenemos los procesos de contrato, tenemos la gestión de las organizaciones con una visión todavía de división funcional. Mientras el desarrollo ágil tiene un enfoque transfuncional, un enfoque donde diferentes agentes trabajan en una unidad como una matriz. Y esta visión matricial y jerárquica, hoy hay una dificultad de compatibilizar estas dos cosas. Entonces, esta dificultad, ela tiene un reflejo en la cuestión de la aceptación. Não, eu coincido contigo. Eu penso que, todavia, aún em las organizações que utilizam um processo ágil, a cultura ágil não está difundida de maneira adequada. E isto impacta em tudo o que se espera de um desenvolvimento ágil. Esta questão do dueño do produto que comentaste tem muito que ver com um assunto que abordamos em um webinar passado, exatamente sobre o dueño do produto, onde comentamos as limitações de autoridade sobre o papel do dueño do produto. Muitas vezes este término dueño não é real. Então, se pensamos em el dueño do produto
em la visión original de Scrum, o dueño del produto teria todo o poder e autoridade para cumprir este papel de aceitação. Em la prática, vemos que muitos dueños de produto têm autoridade muito limitada nesse aspecto. E queria aproveitar também para, já que estamos falando de roles, há uma pergunta acá no chat de Javieres, que é interessante porque pode parecer que existe uma confusão no trabalho de aceitação e o trabalho de pruebas. Então, qual é a diferença entre o papel do tester e do responsável por la aceitação? Onde estão as diferenças neste caso? Se pode dizer que é a mesma coisa e é diferente. ¿Por quê? Imagine as técnicas que um analista de pruebas debe conhecer. Por exemplo, a partição. Las mismas técnicas que se utilizan en las pruebas se puede utilizar también en la aceptación. Entonces, la diferencia está en el contexto. El trabajo para garantizar que la codificación está en conformidad con la arquitectura y con los requisitos es parte de la ingeniería del software. O sea, está en el contexto de la ingeniería de software. Hay técnicas, hay perfil de profesional, hay herramientas, hay todo un universo para este tema de las pruebas de software. Las mismas técnicas, las mismas habilidades, las mismas herramientas se puede utilizar también en la aceptación. La diferencia es que en la aceptación yo estoy utilizando estas técnicas para evaluar si yo como cliente, como usuario, acepto aquel producto de software y se puede poner en utilización operativa este producto. Entonces, es el contexto. Las pruebas pruebas de software está en el ámbito, en el contexto del desarrollo, es parte como el desarrollo de los requerimientos, el diseño de la arquitectura, la codificación, las pruebas de unidad, las pruebas de sistema, las pruebas de integración. Esto es un trabajo interno en el contexto, en el ámbito del desarrollo de software. La aceptación es externo a este desarrollo que provee el soporte para eso. Entonces, es igual porque se puede utilizar las mismas técnicas, pero es diferente. Por ejemplo, imagine el tema de la cobertura. ¿Cuáles son las funciones que se debe probar? En el contexto de la ingeniería de software, la respuesta es la integridad, todo el alcance. Mientras en la aceptación se puede tener un alcance menor con las funciones de mayor criticidad, por ejemplo. Esta es la diferencia, Guillermo. No sé si me hice claro. No. Sí, entonces podemos pensar que el tester está buscando garantizar que el producto fue construido según el diseño y la aceptación busca garantizar que el producto soluciona el problema de negocio original. Diseño en términos de los requerimientos y de la arquitectura también. Sí, sí, exacto. Alcance y todo. E aún abordando esse tema de roles, aproveitando uma pergunta de Liz, Liz pergunta se este responsável por la aceptação
también es responsable por los errores que salgan en producción. Observe que não há um estándar que provea referência para esta pergunta. Então, eu vou colocar a minha opinião. Quem tem responsabilidade para que o software funcione é o desenvolvedor. É a empresa ou a unidade ou quem quiera que desenvolva o produto de software. Então, aunque uno accepte aquele produto, o normal é que haga plazo de garantía donde los defectos identificados deben ser corrigidos. Entonces, el hecho de uno usuario ter aceptado aquel producto no excluye el desarrollador de la responsabilidad por los errores que surjan en la utilización del producto en un ambiente operativo. Eu penso que este responsável por a aceitação, responsável por o negócio, está consciente do risco, do impacto sobre o negócio, sobre a liberação do sistema ou de uma nova versão. Então, em último caso, ele sempre tem uma responsabilidade, aunque isto não elimina a responsabilidade também do equipo de desenvolvimento. Há domínios, há negócios que têm uma criticidade. Por exemplo, em bancos, é comum que as funções de interfaz com o cliente, então, o atendimento ao público, há trabalho de aceitação que tem maior rigor. Então, é a certificação. Então, produto não solamente ele tem que ter as pruebas, sino que também uma certificação independente quanto a sua qualidade. Não, ok, excelente. Queria que... Claro, isso não saca fora, não elimina a responsabilidade da fábrica de software, do desenvolvedor. Isso é um tema, aproveitando este caso de Boeing, sobre os dois acidentes com o novo modelo do avião, que está relacionado a um problema de software. A responsabilidade está sendo todavia investigada, pero tudo indica que é uma responsabilidade que não irá cair sobre alguém técnico, e sim sobre um diretor ou algo assim, que decidiu seguir com a liberação do produto, aunque havia coisas por fazer todavia. Agora, outro mito que também queria explorar contigo sobre a aceitação. Muita gente que cree que a aceitação consiste em poner uma firma em um documento de desenho, de alcance, ou um documento de aceitação de produto. Ou seja, basta firmar o documento para dizer que a aceitação foi hecha. ¿Esto es verdad? ¿O hay algo más que esto? Este es un fenómeno que hemos visto. ¿Qué pasa? Uno firma un documento porque, caso él no firme, el desarrollo no sigue. Entonces, este es un caso real, ya presencié más de una vez. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que el desarrollador, él presenta un documento de requisitos
que não é estritamente um documento de requisitos. Ele descreve, por exemplo, como é a interfaz com o usuário em termos de sua dinâmica. Quando uno seleciona um botão, tal coisa acontece. Então, se busca eliminar o risco de retrabalho, intentando incluir em um documento de requerimentos um volume de informação incompatível com o objetivo de validação de los requerimentos. Não sei se quedou claro que comento. O documento que deveria ser um documento que descreve regras de negócio, que descreve quais são as informações que o usuário provee, quais são as informações que o sistema provee ao usuário, que informações devem ser almacenadas, recuperadas. Este documento ele se transforma em um documento que tem muito mais informação sobre arquitetura, sobre a interface dinâmica com o usuário, e algo que poderia ser simples se transforma em algo complexo. Por quê? Porque eu quero garantizar que antes de ter um trabalho maior com a codificação, com a implementação, que eu tenha tudo aceptado. E é como utilizar uma ferramenta equivocada, porque há decisões que uno só pode tomar basado na experiência, em prototipados. Então, este é um problema que motivou a ascensão, o crescimento da utilização de métodos ágeis. E vivimos hoje um fenômeno um pouco diferente, sendo que, como posso dizer, é o mesmo tipo de problema, sino que em sentidos opostos. Então, temos as histórias de usuário. Estas histórias, elas nos descrevem como o software deve funcionar. As histórias é um mapeio das funções que o software deve ter, pero não se propõe a descrever qual é o funcionamento de cada função. E quando se vai aceitar, como eu posso evaluar se está correto aquela função? Este tema que comentei, uma pessoa só pode solicitar Um préstamo. Um préstamo, só pode solicitar um préstamo. E há uma regra de negócio para isso. Então, solamente tendo as histórias, eu não tenho como evaluar se o software está correto ou está com defeito, porque não tenho esta referência. Então, no desenvolvimento ágil, um ponto que eu vejo como uma oportunidade para melhoras são os critérios de aceitação. Então, eu tenho as histórias do usuário e também os critérios de aceitação, porque os critérios de aceitação são os requerimentos. Os critérios de aceitação são os requerimentos. E se eu não tenho estes critérios de aceitação, eu não tenho transparência e não tenho a informação mínima para garantizar o governo corporativo. Não sei se foi esta a tua pergunta, Guilherme. Não, ok. Queria, então, abordar, já que comentaste sobre histórias de usuário e critérios de aceitação, normalmente vamos encontrar as histórias de usuário sendo elaboradas por el dueño del producto ou por el equipo de desarrollo quando o dueño del producto delega isto.
En este caso, si alguien del equipo de desarrollo refina las historias, elabora los criterios de aceptación, ¿esto no debería ser también validado por alguien del negocio? Por supuesto. Usted comentou, se alguém da equipe refina uma história de usuário. O refinamento de uma história de usuário é descobrir as regras, ¿de acordo? No, ok, también. Entonces, el único punto donde yo tengo estas reglas es un código Java. Y como, por ejemplo, si yo soy un auditor de una agencia regulatoria que establece leyes, que establece reglas, que establece normas, voy a evaluar el código Java. O si yo soy... Exactamente. Entonces, cuando se piensa en una aplicación, por ejemplo, una calculadora de un teléfono, es una cosa. Pero cuando se empieza a utilizar el desarrollo ágil en un contexto de una corporación donde hay agencias regulatorias, leyes, normas, diferentes niveles de aprobación, este tipo de cosas, es necesario por lo menos tener los criterios de aceptación, porque solamente con las historias, ¿cómo es posible, en este contexto que he comentado, evaluar si el software funciona? Porque el funciona depende de si este criterio está correcto. Y la persona que orientó el desarrollo para que incluya aquella regla, ella es la persona que tiene la responsabilidad por esto. El dueño del producto, él tiene la formalización necesaria para que aquel comportamiento que se implemente en el producto él sea de aquella manera. Ese es el tema que yo les pido para reflexionar, porque la aceptación, como he comentado, creo que más de una vez incluso, es más cerca del gobierno corporativo que del desarrollo del software propiamente. Ok, queria aproveitar a pergunta de Luiz Mário. Ele comenta sobre pruebas de aceptação como pruebas de funcionalidade e rendimento. O conceito de aceptação que estás abordando acá coincide com a ideia de pruebas de aceptação ou há diferenças? Es más amplio, porque yo creo que fue su segunda pregunta, cuando comentó sobre el equipo, si el equipo puede hacer aceptación. El equipo de desarrollo, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, la aceptación es más amplio. Incluye las pruebas funcionales, incluye pruebas de rendimiento, incluye pruebas de seguridad, incluye pruebas de estrés, incluye la evaluación de la conformidad del producto, de la arquitectura interna del producto con la arquitectura de referencia. La aceptación incluye todo que se establece como criterio de aceptación para aquel producto, funcional y no funcional. Y depende el nivel de realización de esta aceptación, depende del nivel de riesgo que problemas en este producto presenta en el mundo real, cuando se pone el software en producción en un ambiente operativo. Es común hoy termos comentarios como: este es un bug que se convirtió en una función.
No sé si ya oíste este chiste. Tem um rendimento. Es un bug que se convirtió en una feature. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que no estaba inicialmente previsto. Sin embargo, sí liberó el producto como si esto fuera un comportamiento deseado, ¿comprende? Entonces, dependiendo del nivel de criticidad del producto, diferente es el nivel donde que se realiza la aceptación. Entonces, respondiendo a... ¿Cuál fue el nombre de la persona, por favor, Miguel? Foi Luiz Mário. Luis Mario. Entonces, Luis Mario, sí, la aceptación incluye no solo la función del producto, sin embargo, también estos otros aspectos de calidad del producto. Agora, queria abordar esse tema da aceitação segundo os enfoques. Em um desenvolvimento interno e um desenvolvimento externo, há diferenças sobre o processo e, no caso da aceitação, há alguma diferença quando estamos falando de um desenvolvimento interno ou externo, diferenças sobre roles, sobre atividades, quais seriam as diferenças? Eu penso que esto depende... Yo pienso que esto depende del tipo de organización, porque, por ejemplo, es común organizaciones de mayor porte tener exigencias generales para cualquier contrato que se firme. Entonces, es diferente cuando usted tiene un desarrollo externo, porque este desarrollo externo tiene que observar las exigencias del proceso de gestión de contratos de aquella empresa. Entonces, no se puede dar una respuesta general para cualquier caso. En términos generales, la aceptación es la misma. Se tiene un producto, se tiene que evaluar si aquel producto atiende al uso pretendido. Pero no se puede dar una respuesta en términos generales porque depende de cómo es las exigencias para la gestión de contratos. Ok, queria fazer uma última pergunta para também dar espaço para abordarmos mais perguntas no chat e queria invitar a todos que tenham alguma dúvida ou queiram aportar alguma contribuição a este evento, podem escrever no chat que vamos responder em breve. Qual é o impacto ou qual é a importância? Bom, já começamos o evento dizendo que a aceitação é algo ignorado muitas vezes por las organizações. Que impacto prático isto tem para uma empresa? É a perda de oportunidades, de prejuicios. Por ejemplo, nosotros hemos sido llamados en un cliente porque él estaba con dificultades con la gestión de una empresa de desarrollo de software. Y él tenía un proveedor cuyo alcance de trabajo fue web services. Ele tinha que prover um conjunto de web services. E outro provedor tinha que utilizar estes web services. Então,
houve descasamento, no sé, en estos dos contratos, y los web services, ellos fueron entregados primero, mucho más antes que la aplicación que consultaría, que utilizaría los web services. Y cuando se llegó al momento de utilizar los web services, se identificó varios problemas en el funcionamiento de estos web services. Solo que fue un año después de la entrega de los web services. Y después de un año ya no tenía más garantía, la cobertura de la garantía no existía. Y se tuvo que pagar para corregir defectos que podrían ser identificados mismo sin la disponibilidad de las aplicaciones. Esta es la mejor de las hipótesis. Es la mejor de las hipótesis. Tener que pagar por una segunda vez por algo que debería funcionar de primero. Entonces, esta es la mejor de las hipótesis, porque dependiendo del nivel de criticidad de la función y el tipo de defecto que se presenta en el software, por qué no se identificó en un proceso de aceptación, se puede tener casos extremos como este que ha comentado de la Boeing, por ejemplo. Entonces, es fundamental que el negocio evalúe un nivel de riesgo, el nivel de criticidad para utilizar técnicas como las técnicas que se utilizan en las pruebas de software, también para la aceptación. Entonces, este es un punto importante, Guilherme. No, ok. Queria então passar a palavra à Estrella para que ela comente sobre a parte final do evento, abra o formulário de avaliação do evento e, mientras os assistentes contestam o formulário, abordamos as perguntas no chat y vamos a las consideraciones finales. Estrella, Gracias, Guilherme. Sí, bueno, para concluir con este seminario y proceder a las últimas preguntas, me gustaría presentarles a ustedes lo que FATO puede ofrecer en esta área. En la parte de automatización de pruebas sin inteligencia, esto tiende a ser costosa y la calidad viene de adentro hacia afuera. Lo que quisiera mostrarles aquí son los 3 principales mitos de los que se habla sobre una automatización, donde el primero es buscar una cobertura del 100%, porque las interfaces de usuario son volátiles y esto implica ajustes constantes en los scripts de prueba automatizadas. Luego también se menciona que se concentra las inversiones en scripts de pruebas automatizadas externas y se considera que los tests automatizados incluyen pruebas internas. Y finalmente, otro mito común es creer que las pruebas automatizadas realmente eliminan la necesidad del esfuerzo humano, donde las pruebas automatizadas tienden a no descubrir nuevos efectos. Bueno, nosotros ofrecemos servicios planificados e integrados, justamente disponibles para componer soluciones adaptadas a sus necesidades en pruebas de software automatizadas. En 3 principales aspectos: la arquitectura automatizada de prueba de software, donde adecuamos su proceso de desarrollo a las pruebas automatizadas. Es una gestión de cambio para la calidad continua de software. Realizamos pruebas de unidad automatizadas e integración y pruebas automatizadas no funcionales. En el caso de pruebas automatizadas SQA, nosotros realizamos una evaluación para ver si el primer paso se está realizando de manera correcta. Es una garantía de la cobertura y la calidad de las entregas en conformidad con la arquitectura de pruebas automatizadas, principalmente de las fábricas de software. Y la preparación, ejecución y gestión de pruebas automatizadas, donde en realidad es un outsourcing como una fábrica de calidad
con énfasis justamente en la planeación y ejecución de pruebas funcionales y no funcionales. En ese momento voy a nuevamente abrir una sección de preguntas y respuestas. Voy a colocar a disposición la evaluación y doy pase final para las últimas consideraciones, tanto para Guilherme como para Carlos. Gracias, Estrella. Guilherme, Estrella, me gustaría de hacer una sugerencia para un próximo evento con el objetivo de presentar buenas prácticas sobre cómo describir los criterios de aceptación. Entonces, yo pienso que sea un complemento interesante para esta charla que hemos tenido hoy, como un tutorial, ¿comprende? Sobre este tema. ¿Qué piensa? Não, eu penso que é excelente, porque é sempre um tema muito buscado, como, por exemplo, escrever histórias, né, ou histórias com melhor qualidade, e os critérios de aceitação são o ponto clave para decidir se a história está bem escrita ou não. Eu penso que é uma ideia muito interessante, sim. Bueno, ¿quieres que yo lea las preguntas? Sí, por favor. Bueno, algunas preguntas respondemos durante la sesión. Voy a seguir en el orden. Liz pregunta de nuevo, tengo una consulta adicional sobre lo que comentan de la firma como parte de la aceptación. Esta cosa que había preguntado sobre firmar documentos es la actividad principal, né, de la aceptación, que es un mito. ¿Qué pasa si la persona que acepta firma el documento y se cierra el proyecto? ¿Qué pasa si antes de realizar el pase a producción, el equipo de desarrollo observa que tiene que hacer un cambio y el tester valida este cambio? ¿Es necesario una segunda aceptación? Yo pienso que sí, porque imagine el escenario que he comentado. Hay una regla, hay una norma donde una persona solo puede hacer una solicitación de préstamo. Y este cambio que ha comentado usted ahora es exactamente para sacar fuera esta regla. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para decidir este tipo de cosas? La persona que firmó la aceptación anterior hice esta firma proveyendo un de acuerdo observando esta regla. Entonces, como he comentado, esta cuestión de aceptación está mucho más cerca del gobierno corporativo que del desarrollo. Ok. Piensa extrapolando. Imagine que es una fraude, que este cambio que se realiza después tiene una condicionante para que 10% de la operación vaya para cuenta del desarrollador. Solo por absurdo. Sí. O sea, si no es necesario la aceptación en este segundo momento, no sería necesaria la aceptación en ningún momento. Exactamente. Otra pregunta. Es posible. Una calculadora, una cosa que una persona solamente va a utilizar, es posible este tipo de cosas. Hay que se evaluar, como he comentado, la criticidad y el riesgo de aquel sistema, de aquella función. Sí, yo pienso que la criticidad de un software puede ser
igual por ejemplo, estamos hablando de la COVID-19, de la vacuna. Solo le interrumpiendo. Es posible que este tema de la criticidad no sea de un software como un todo. Se puede definir diferentes criticidades para diferentes funciones. Sí, sí. Entonces, para cosas críticas, hay un proceso de aceptación mucho más riguroso que de cosas sencillas. Entonces, un software... Un ejemplo práctico. En Brasil, un banco, cuando tiene un software que el usuario final utiliza, este software tiene que pasar por un proceso de certificación, que es un tipo de aceptación. Sí, sí. Vamos a la pregunta de Crespin. Que hacer quando o risco tecnológico agrega requerimentos a histórias de usuário, quando os mesmos já foram atendidos de acordo ao solicitado por el Product Owner? Me passou que riscos me pediu que agregue um CAPTCHA que não estava considerado na história do usuário. Ou seja, tentando interpretar. Eu penso que este tema é o tema de los requerimientos no funcionales. Son respuestas del producto a requerimientos no funcionales. Entonces, hay respuestas que tienen impacto en la arquitectura. Entonces, la historia es la misma historia. La historia es la misma historia. Pero la implementación, la construcción es diferente. Se tiene que tener ítems para el desarrollo de historias habilitadoras, enablers. Entonces, cuando se realiza la aceptación es amplia. La aceptación involucra las funciones, si las funciones observan el comportamiento que se establece en las reglas de negocio, y los requerimientos no funcionales también. Entonces, la historia no necesita tener que, uno tiene que poner un CAPTCHA. El requerimiento más general es que el software no puede ser un robot, no puede realizar transacciones con el producto, que es lo que motiva la utilización de un CAPTCHA. Entonces, este tipo de cosas, incluir un CAPTCHA no es una historia de usuario. Incluir un CAPTCHA es un ítem de backlog que deriva de una historia de usuario. Yo no veo CAPTCHA como una historia de usuario. Não, ok. Não sei se era a intenção da pergunta de Crespin. Se não se contestou de maneira completa, Crespin, por favor, complemente no chat sua pergunta. Vamos à pergunta de Rodolfo. Como se pode assegurar que as condições de prueba são iguais ou cercanas ao ambiente de produção? Porque há ocasiões em que a empresa não tem os recursos para ter um ambiente de pruebas igual ao ambiente de produção. Riesgo, criticidad. En bancos, en caso de Brasil, tenemos por exigencia del Banco Central la necesidad de un ambiente operativo para la homologación, incluso con interfaces con otras organizaciones, con otras empresas. Entonces, depende del contexto. Hay escenarios donde no hay recursos, como comentó, para una homologación. Es un riesgo. ¿Cuál es el problema de los riesgos?
Señores, riesgos existen y certidumbre es la única certeza que existe. Entonces, el problema de los riesgos es desconsiderarlos. Si uno conoce que existen estos riesgos, se inician medidas para lidar con ellos. Por ejemplo, antes de poner en producción completa, yo voy a utilizar un beta testers. Y estos beta testers van a utilizar una versión en ambiente de producción operativo, solo que no será 100% de la minha base de usuarios. Yo voy a elegir algunos clientes para estos clientes serem mis beta testers. Entonces, es un ejemplo de una medida para contingenciar el riesgo de las diferencias entre los ambientes operativos. Yo conseguí comunicarme bien, Guilherme, por la cuestión del idioma. Esto creo que son los asistentes que pueden responder mejor. En la evaluación, por ejemplo, ustedes pueden comentar si el idioma fue un problema. Hay un último comentario de Jaime, creo que no es una pregunta, es un comentario. Pienso que todo debe estar en el contrato. Lo que le falte al contrato repercutirá en el desarrollo, la entrega y la aceptación, y deberá ser construido siempre por personas capacitadas para tener una visión integral del producto esperado. Todo lo demás es extra y se paga como tal, pero hay que diferenciar cuando el cliente y el proveedor son internos y cuando el proveedor es externo. Las peticiones extra ya tienen otro cariz, pienso yo. Yo creo que es más un comentario, no fue una pregunta. Hay un reto en este tema, hay un reto que desarrollo de software no es solamente codificación. Entonces, cuando el colega él comenta sobre todo tener previsto en el contrato, se presupone que ya se tiene una solución hecha en términos de su concepción. Y en la actualidad, lo que se busca es la definición de contratos, donde el proceso de desarrollo, de concepción de la solución, es parte del alcance de actividades de la contratada. Ok, no hay más preguntas en el chat y también por el tiempo creo que podemos pasar a sus comentarios finales. No, solo agradezco la colaboración de los colegas en el chat. Yo pienso que esta colaboración son tan o más importantes que se concebió originalmente en términos de las preguntas, de las respuestas. Agradezco, Guilherme, por sus consideraciones y estoy a disposición para que precises. Muchas gracias. No, ok. Estrella, ¿quieres comentar algo más para cerrar el evento? Y también quería comentar a todos si alguien tiene alguna duda pendiente o quiere preguntar algo después, puede buscar, puede solicitar esta consulta a nosotros por nuestro... voy a poner aquí mi dirección de email o mi número de WhatsApp, por ejemplo, o mi cuenta de LinkedIn o Skype. Mi cuenta de Skype es Estrella. ¿Quieres seguir? Sí, me gustaría, bueno, agradecerles por su participación y aprovechar para invitarlos al próximo webinar del
mes de septiembre, que será sobre aproximaciones rápidas de tamaño de software con Cosmic. Voy a poner nuevamente el link. Este es el link de inscripción. Será el 22 de septiembre. Bueno, sin más, les agradecemos a todos por su participación, los esperamos y hasta en breve. Cualquier consulta, ya saben, pueden escribirnos tanto a Guilherme cuanto a contactos y esperamos tenerlos en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Bye, bye. Bye.